Bueno, hemos visto en la mañana este precioso texto de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, y uno se queda pensando siempre después de la exposición también en lo que implica eso, en la grandeza, la gloria, la perfección de Cristo, y cómo la salvación tiene sentido por quién es el Salvador, cómo la salvación se explica por la grandeza de este Señor maravilloso, perfecto, santo, justo y bueno, que decidió por su propia cuenta venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando este Señor vivió en la tierra, se reunió, ¿cierto?, alrededor, o mejor dicho, juntó alrededor de él a 12 personas, de las cuales 11 eran verdaderamente sus hijos, verdaderamente habían creído en forma genuina en él, y uno no lo era, como bien sabemos. Sin embargo, del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan, él va a hablar con todos ellos al principio, hasta el capítulo 13, luego del versículo 31 en adelante, va a hablar solamente con 11 de ellos, porque uno ya no está, se había ido para poder, con una decisión absolutamente errada, ¿cierto?, entregar a su maestro. No obstante, esto estaba dentro de los planes de Dios. Y el Señor les empieza a animar a los discípulos porque vieron que estaban confundidos, sabía que en sus pensamientos no había la capacidad de poder razonar acerca de su obra que iba a ocurrir unas horas después, simplemente en la cruz. Ellos no entendían la profundidad de eso ni la razón por la cual aquel que ellos mismos habían declarado en forma correcta como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenía que ir a una cruz y morir en ese lugar. No podían entender eso. Estaban preocupados porque el Señor los iba a dejar solos, y entonces el Señor los empieza a animar en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, a enseñarles que Él permanecería con ellos, que si lo habían conocido a Él, entonces también tenían que tener esperanza, tenían que tener el consuelo, porque conocerlo a Él implicaba conocer el camino por el cual se iba al Padre, que Él iba al Padre a preparar moradas para ellos, que el futuro que les esperaba, aunque fuera complejo desde el punto de vista humano, iba a ser glorioso desde el punto de vista del plan perfecto de Dios, que Él no solo se iría, sino que también enviaría a un consolador que estuviera en ellos, que los pudiese fortalecer, animar, que los pudiese guiar, que les pudiese enseñar, que los corrigiese y además, sobre todas las cosas, que fuera el maestro que les enseñara todo lo que Él ya había dicho y que los condujera a toda verdad. Eso es lo que tenemos al final del capítulo 14 de Juan, en este sermón del aposento alto, en esta intimidad con sus discípulos, donde Él les transmite todas estas verdades que no obstante también nos sirven a nosotros en el día de hoy, porque nos enseñan qué significa realmente ser un creyente. Nos enseñan cuánto debemos depender de Dios en nuestra vida cotidiana, que no somos suficientes en nosotros mismos. Y entonces, a través de una metáfora, en el capítulo 15, versículo 1 al 11, el Señor les va a enseñar otra vez la necesidad de dependencia de Él, y no solo eso, sino también les va a exhortar con este tema central que tienen estos 11 versículos, a permanecer en Él. En la metáfora, como lo explicamos la vez anterior que estuvimos juntos en este capítulo, en la metáfora hay 4 cosas que son evidentes allí. Primero, la vid verdadera es Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. La parra, ¿cierto? La que produce las uvas. Y mi Padre es el labrador, el que está preocupado de poder podar la parra, la vid, con el fin de que pudiese dar más frutos. Los pámpanos son 2 tipos de personas, como bien vimos allí. Uno es aquel que está verdadera, genuinamente unido a la vid, y el otro que aparentemente está unido a la vid. El que está unido a la vid, ese lleva mucho fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Ahí están los 2 tipos de pámpanos o de ramas, ¿cierto?, de la vid, que es donde se produce precisamente el fruto, que muestra los 2 tipos de personas
un creyente genuino y un falso creyente. El creyente genuino es el que lleva fruto. Todo creyente genuino da fruto porque su naturaleza ha sido cambiada, porque ha sido unido vitalmente a la vid que es Jesucristo, de tal manera que a través de Jesucristo ese creyente produce fruto. Frutos que son cambios trascendentales en su carácter, en la manera de apreciar las cosas. Frutos que significa también una transformación de tal forma que ahora anhelamos lo espiritual, lo esencial, lo eterno. Ya no nuestros deseos y anhelos están controlados por nuestra carne para la satisfacción de nuestra carne como era nuestra condición anterior. Ahora queremos estar con el Señor, ahora anhelamos estar con el Señor. Deseamos que Él nos enseñe por su palabra. Deseamos que Él nos responda a nuestras oraciones. También vamos a Él en oración para descansar en Él cuando no somos capaces y vemos que necesitamos urgentemente de su gracia para seguir caminando en la senda que Él nos ha trazado. Pero aquel pámpano que aparentemente y superficialmente está unido a la vid, no lleva fruto. Y esa es la evidencia de que nunca ha sido un creyente genuino. ¿Y qué pasará con él? Lo quitará, dice. Lo cortará y finalmente lo echará, se secará y no sirve más que para ser quemado en el fuego. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y allí claramente está haciendo una referencia contextualmente a Judas y en una forma mucho más amplia de aplicar a todo aquel que estando en la iglesia no está en Cristo. Todo aquel que a simple vista parece que estuviese unido a la vid, pero nunca lo ha estado. Todo aquel que aparenta ser un creyente, pero en la realidad no lo es. En el capítulo 2 del mismo Evangelio de Juan, dice que en una de las fiestas que estaban celebrando, esas fiestas judías importantes, donde todo varón tenía que ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta, en el capítulo 2, versículo 23 al 25, dice que el Señor conocía a aquellos que decían creer en Él, pero no realmente lo conocían. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Noten, muchos creyeron en su nombre, es decir, aparentemente se unieron a la vida verdadera. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce perfectamente quiénes son de Él y quiénes no son de Él. En el capítulo 8, versículo 31 del mismo Evangelio de Juan, otra vez va a mostrar que hay pámpanos que parece que están unidos a la vid, pero en realidad no lo están. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habían creído en Él, habían puesto su fe en Él. ¿Pero eso era real o era superficial? Notemos cómo continúa. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué el Señor le dice a aquellos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, cuando se supone que todo creyente en Él cree en la verdad? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ustedes superficialmente dicen que creen en mí, pero realmente no creen en mí, porque son esclavos del pecado. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿A quiénes les dijo eso? A los que el versículo 31 dice que creían en Él. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús está hablando.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Descubrir el verdadero corazón de esas personas que profesaron externamente, superficialmente, la fe en Él. Jesús está develando lo que había en sus corazones y llamándoles a que realmente se arrepientan. Y es evidente que aquí también el Señor Jesucristo tenía una intencionalidad de esa naturaleza. Si lo aplicamos, obviamente, a todos nosotros y a todas las personas que han profesado el cristianismo, porque dentro de todos los profesantes, digamos, del cristianismo, hay algunos que nunca han sido hijos de Dios. Y por eso el Señor dice que hay dos tipos de pámpanos. El que lleva fruto es aquel que genuinamente ha creído en Él. ¿Y cómo se sabe que genuinamente ha creído en Él? Porque lleva fruto. Y el fruto es la evidencia de una transformación espiritual que al mismo tiempo lleva una vida consecuente. El fruto, vuelvo a repetir esto, es evidente en una transformación espiritual que al mismo tiempo lleva una vida consecuente con esa transformación, con ese cambio. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que tenía que nacer de nuevo, porque una nueva naturaleza es la que se requiere para verdaderamente desear las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno. Eso es lo que nosotros debemos pensar, dice la Biblia. El fruto es directamente proporcional a permanecer en Cristo, en íntima comunión. Este es el sentido. Si nuestra comunión es débil, el fruto será escaso. Pero siempre habrá fruto en el verdadero creyente. Puede ser poco, pero siempre habrá fruto. ¿De qué depende que sea más amplio el fruto o más grande en cantidad y de mejor calidad el fruto? ¿De qué depende? Depende, obviamente, de que seamos podados por el Padre. Mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, versículo 3. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Pero por qué lleva mucho fruto? Porque el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor utiliza, como vimos en esa ocasión, la disciplina muchas veces para poder podarnos, podar aquellas ramas que le están quitando fuerza a la vid para producir más fruto. El aumento en los frutos entonces es producido por el creyente que está directamente vinculado a la necesidad de disciplina que nosotros requerimos. El Padre limpia las ramas, eliminando todo brote que debilite su energía espiritual y sea un obstáculo en la producción de fruto. Es interesante cómo el autor de Hebreos en el capítulo 12 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Capítulo 12, versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y menciona dos cosas. De todo peso, allí no habla de pecado necesariamente, y luego dice del pecado que nos asedia. Nosotros sabemos que tenemos que despojarnos del pecado, pero interesante, el peso es algo neutro, no necesariamente algo pecaminoso, pero es algo que impide, en la metáfora que utiliza ahí, que el corredor corra con libertad la carrera. Y eso muchas veces es lo que el Señor hace con nosotros. No necesariamente es pecado el que nos quita, pero nos quita el peso que llevamos, que es extra, que no nos permite correr con libertad la carrera. Necesitamos entonces, ¿qué cosa? De su mano en nosotros. Y Él utiliza su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Su palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Necesitamos que el Señor nos pueda. El fruto es el comportamiento santo, justo, en carácter y en conducta. En Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo ora al Señor por los creyentes en Filipo, pidiendo que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles, y eso es carácter, para el día de Cristo. Pero luego, miren lo que dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Llenos de frutos de justicia, en esa unión que tenemos con Él, permaneciendo en Él, nosotros podemos llevar fruto. Y ese fruto es justicia, ese fruto es santidad, ese fruto es un carácter transformado conforme al carácter de Jesucristo. Eso es lo que hace con el verdadero creyente el Señor. Pero con el falso creyente, que puede aparentar mucho, sin embargo el Señor sabe, conoce su corazón, y un día lo cortará y lo eliminará. Es decir, trae consecuencias eternas entonces esto. La vid verdadera es Jesucristo. El Padre es el labrador, el que trabaja con la vid para quitar los pámpanos que no estén adecuadamente produciendo frutos y que son falsos, ¿verdad? Creyentes. Y los pámpanos son los que representan a los verdaderos creyentes, el que permanece en el Señor y el que lleva mucho fruto, y el falso pámpano o el falso creyente que tiene que ser quitado finalmente. Ahora, teniendo claro los 4 elementos de la metáfora, no obstante, también el Señor dice algo más en lo siguiente, digamos, en los versículos siguientes. Y eso es lo que yo quiero abocarme ahora para estudiar un poquito más en profundidad esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, versículo 5, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí dice una cosa negativamente, pero que nos hace pensar, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esa es una frase que conocemos de memoria probablemente. Separado de mí, nada podéis hacer. Y está diciendo una verdad ineludible, incuestionable. Separado de Cristo, todo lo que haga el hombre no sirve de nada. ¿Pero cómo? ¿Cómo, pastor? Si hay gente que no es creyente, hay gente buena, hay gente que progresa, hay gente que hace cosas buenas para la comunidad. Sí, todo eso es verdad. Pero a lo que se está refiriendo aquí, nada podéis hacer, se está refiriendo a que no tiene ningún fruto permanente. No tiene frutos eternos. Todo lo que haga el hombre en la tierra en función del hombre y para el hombre, no tiene frutos eternos. ¿Por qué? Porque están separados de Cristo. Una persona que está unida a Cristo y que Cristo está en él y él en Cristo, como bien vimos la otra vez también, eso implica que lo que hace esa persona tiene resultados permanentes, frutos eternos. Está depositando en el banco celestial. Y el Señor dice que hay dos maneras en que se evidencia que una persona permanece en Él. Y dice que esto trae 2 consecuencias. Fíjense, versículo 7. Eso es lo primero. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Allí está lo primero. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que permanecer en Él es equivalente a que sus palabras permanezcan en nosotros. Permanecer en la palabra del Señor. Y mis palabras permanecen en vosotros. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado una predicación, el análisis de un texto bíblico? ¿Cuántas veces hemos escuchado una enseñanza particular y no obstante, eso pasa de largo?
¿Cuántas veces escuchamos con nuestros oídos físicos, pero no tenemos atención con nuestros oídos espirituales? ¿Cuántas veces esa palabra simplemente ha significado descripción de conceptos, significados, pero no realidad vivencial? ¿Cuántas veces esa palabra que hemos escuchado nos aumenta nuestro bagaje intelectual? Llena nuestro almacén de conocimientos, pero eso no pasa nada con nosotros. Eso es lo que implica entonces que nosotros no estamos produciendo más frutos, porque el fruto es equivalente a permanecer en Él, y permanecer en Él es equivalente a permanecer en que su palabra permanezca en nosotros. Es interesante que dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Si realmente nuestra comunión con el Señor es más íntima, si realmente nuestra comunión con el Señor es constante, si nuestra comunión con el Señor es algo que anhela nuestro corazón en forma constante, eso va a producir necesariamente, va a ser producida necesariamente porque la palabra de Dios mora en nosotros. La palabra que utiliza aquí, que se traduce palabra, mis palabras, es rema o rema en griego, y tiene que ver esencialmente a las palabras individuales de Cristo, es decir, a sus mandamientos específicos. Los mandamientos específicos del Señor tienen que, fíjense, no tienen que ver necesariamente con instrucciones generales, sino que tienen que ver con cosas particulares a los cuales nos llama a nosotros. Son exhortaciones. La palabra de Dios está llena de esos mandatos. La palabra de Dios está constituida por esos advertencias en algunos casos, pero advertencias que llevan una solución, y esa solución siempre tiene que ver con algo que nosotros hemos de hacer. Esas palabras, esos mandamientos específicos del Señor tienen que calar profundamente en nosotros para que nosotros podamos llevar más fruto. Fíjense cómo todo está relacionado. La manera en que expresamos nuestra permanencia en el Señor no son las palabras que nosotros digamos o que salgan de nuestra boca, sino son la expresión del sometimiento y la obediencia a esa palabra que Cristo nos ha mandado. Aquellos que están controlados por la palabra de Cristo y no por sus propios deseos, reciben la respuesta oportuna a sus oraciones. Esa es la consecuencia. Lamentablemente, la falta de crecimiento en nosotros nunca es, y esto hay que tenerlo claro, nunca va a ser culpa de alguien, ni de ninguna circunstancia. La falta de crecimiento en nosotros es responsabilidad particular nuestra. La falta de tener una intimidad más grande con el Señor Jesucristo es producto de nuestra desidia espiritual muchas veces. Nosotros decimos, es que no hay tiempo. Estamos ocupados todo el día haciendo una y otra cosa. Y es verdad, es decir, estamos viviendo en una sociedad compleja que cada vez nos exige más. Es verdad, pero siempre hay tiempo para estar con el Señor. Siempre. Siempre hay tiempo para apartarlo y estar con Él y hablar con Él en oración y recibir su palabra específica. Aquí los discípulos estaban recibiendo su palabra en forma particular. Estaban complicados, como vimos al principio, pero el Señor está diciendo, miren, no se preocupen. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces necesariamente lo que yo les estoy enseñando va a permanecer no solo en sus mentes, sino también en su corazón y también en su actitud. Va a mover su vida para que puedan andar más cerca de mí. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos impulsa a nosotros en la vida cristiana? Debe ser la palabra de Cristo. Si amamos a Cristo, amamos su palabra. Y si amamos su palabra, entonces vamos
no solo a pretender ser enseñados de alguna manera, sino también a ser transformados por esa palabra. La diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro es que los otros libros informan, pero la Biblia transforma. Esa es la diferencia esencial. Nosotros podemos conocer muchos libros, incluso libros cristianos, buenos libros de buenos autores. Sin embargo, ese libro, yo he escuchado muchas veces esto dentro de muchos cristianos a veces, no estoy de acuerdo con esa declaración, que dice, este libro cambió mi vida, cuando leen un libro, que no es la Biblia. No, yo digo, este libro cambió mi vida. Es el único que tiene esa capacidad. El otro me puede haber inquietado. El otro me puede haber ayudado, guiarme, quizás conducirme más a la Biblia. Pero la Biblia es el único libro que cambia el corazón nuestro. Ahora, ahí está lo principal. Permanecer en el Señor es permanecer, que su palabra permanezca en nosotros. Fíjense que dice permanezca o permanece, dice. Y ese es un presente continuo. Es decir, no en el momento simplemente cuando escuchamos la exposición de la palabra, sino permanece en nosotros continuamente. Cuando estamos solos y abrimos nuestra Biblia y leemos y tenemos nuestro devocional personal y encontramos el texto bíblico y el texto bíblico nos está hablando directamente a nuestro corazón, nos está confrontando, nos está consolando, nos está animando, lo que sea que fuere, o nos está dando un mandato específico, nosotros entonces estamos meditando esa palabra, reflexionándola. Y eso significa que la palabra permanezca en nosotros. De esa manera estamos aceptando conscientemente la autoridad de la palabra de Cristo sobre nuestras vidas y estamos diciendo, sí, realmente tú eres el Señor de mi vida. Lo que tú digas, eso es lo que quiero hacer, Señor. Deseo realmente tener una comunión más íntima contigo para producir más frutos. ¿Por qué? Porque los frutos glorifican al Padre. Versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cómo llevo mucho fruto? Y teniendo una más íntima comunión con el Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo se expresa eso? Cuando las palabras de Él permanecen en mí. ¿Y cuál es el beneficio o la promesa? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren la vinculación entre la palabra de Dios y la oración. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunas personas han sacado de contexto esta frase y han dicho, entonces puedo pedir todo lo que quiera y el Señor me lo va a dar. No se trata de eso. Otra vez la vinculación. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa entonces? Que cuando la palabra de Cristo mora en mí, permanece en mí, ¿qué es lo que va a indicar esto? Que mis deseos sean la voluntad de Dios. O mejor dicho, que la voluntad de Dios sean mis deseos. Porque obviamente, cuando el Señor tiene instrucciones específicas para mí, y esa palabra permanece en mí en el sentido que ha cenido en mi vida, que produce cambios y transformaciones en mi vida, entonces mis deseos van a estar bajo esa autoridad de la palabra. Entonces lo que yo voy a pedir va a ser consecuente con lo que Dios me quiere dar. La oración respondida aquí, la promesa de que la oración será respondida, está vinculada con el hecho de que la palabra de Dios esté sobre mi vida. Y entonces yo estoy diciendo, aceptando conscientemente que la autoridad de la palabra de Cristo está en mí y por consiguiente mis oraciones van a ser de acuerdo a esa palabra de Cristo que mora en mí. Y esas serán respondidas siempre. ¿Por qué? Porque cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos da aquello. Recuerden el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová. Esa es la esencia. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero
Las condiciones de tu corazón tienen que ver con el deleite en el Señor. Y el deleite en el Señor tiene que ver con que la palabra del Señor more en mí. ¿Ven cómo está la relación que existe entre eso? Entonces es una tremenda promesa, es una maravillosa promesa. Pero es una promesa que es consecuencia de que la palabra de Dios more en mí. En segundo lugar, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ese es lo segundo. Permanecer en Cristo es permanecer en que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Permanecer en Cristo es permanecer en el amor de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Es interesante la forma en que describe el amor en el versículo 9. Y quizás nosotros no lo hemos notado al pasar, pero miren, por favor, pongamos un poquito de atención en el texto y vamos a darnos cuenta de la extraordinaria y superlativa forma en que el Señor Jesucristo expresa lo que significa el amor por los suyos. Miren lo que dice. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Miren, como el Padre me ha amado, es decir, de la misma manera que el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. No sé si ven lo que eso significa. Es tremendo. ¿Quién puede dudar de que el Padre ama al Hijo? La Biblia lo declara abiertamente. Toda la Escritura da cuenta de ello, particularmente, cierto, el Nuevo Testamento da cuenta de ello. El Padre ama al Hijo de una manera única, extraordinaria. ¿Recuerden en el bautismo? La voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Este es mi Hijo amado, el cual me satisface plenamente, dice el Padre. En la transfiguración, en el monte, ocurre exactamente lo mismo. Este es mi Hijo amado, otra vez. Y es interesante que en el bautismo mucha gente escuchó la voz. Y en la transfiguración, 3 de sus discípulos más cercanos escucharon la misma voz que decía, este es mi Hijo amado. Y miren, yo no sé si en ese momento los discípulos se acordaron de eso, no creo que haya sido esa la situación, pero sí, ellos tenían en su memoria, posteriormente tienen que haber mirado hacia atrás y haber dicho cómo no entendimos lo que el Señor nos dijo en el aposento alto antes de morir en la cruz. Claro, nosotros sabemos que el Padre lo amaba, pero Él le está diciendo, miren, de la misma manera que el Padre me ama, así yo los amo a ustedes. Es increíble esto. Esta es la palabra superlativa de Cristo acerca del amor por los suyos. No deja nada más que decir. Lo que es el amor del Padre por el Hijo, ¿quién lo puede explicar? ¿Quién puede saber hasta dónde llega el amor del Padre por el Hijo? Nadie, ninguno de nosotros, porque esa es una relación intratrinitaria. Y nosotros somos simplemente criaturas. Pero sí sabemos una cosa, que el Padre ama al Hijo de una manera extraordinaria. No sabemos, no podemos profundizar, no podemos sondear esa verdad. La mera sugerencia llena el alma, con el sentido que la profundidad es muy grande para poder sondearla. ¿Cómo podemos llegar a eso? El Padre ama al Hijo. Y como el Padre ama al Hijo, le ha dado al Hijo todo lo que del Padre es. ¿Recuerdan? Heredero de todo. En el capítulo 17 de Juan, en la oración sumo sacerdotal, cuando termina este sermón del aposento alto, porque termina con una oración extraordinaria y profunda, el Señor pide al Padre en sus últimas peticiones, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Allí está la expresión de la extensión del amor. Si lo vemos en términos de tiempo, que para Dios no existe eso, pero para nosotros, me has amado antes de la fundación del mundo. Es una forma de decir, me has amado eternamente. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Miren el propósito. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, no sé si están viendo que estos versículos son indescifrables. Para que el amor con que me has amado eternamente esté en ellos y yo en ellos. Qué tremenda profundidad. Qué verdad más singularmente importante y trascendente. Como el Padre me ha amado, así también de la misma manera yo os he amado. Y entonces, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Este no es un llamado emocional. Jesús está diciendo que permanecer en Él significa permanecer en su amor. Así como permanecer en Él significa que la palabra permanezca en nosotros. ¿Y esto cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta ese amor? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo lo podemos palpar? ¿Cómo lo podemos medir ese amor? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Otra vez, ¿notan la vinculación con la palabra de Dios? Si guardareis mis mandamientos, si obedecen mis mandamientos, eso es evidencia de que permanecen en mi amor. Y si permanecen en mi amor, entonces van a ser receptores del amor que el Padre me ha dado. Yo también les voy a dar esa misma clase de amor a ustedes. ¿Cuándo se termina esa clase de amor? Nunca. ¿De qué depende? Depende de Cristo. Y al estar unido a Cristo lo vamos a recibir constantemente y abundantemente. Hermanos, no hay verdad más grande que esta. No hay verdad más grande que esta. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Obedeciendo su palabra. Y esa es la evidencia de que lo amamos a Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esa es la exhortación. Permanezcan en mi amor. Si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el estándar? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Yo he sido obediente al Padre y eso implica que yo amo al Padre y el Padre me ama a mí. Y entonces ahora nos está transmitiendo eso y está diciendo, permanezcan en mi amor. Y la forma en que permanezcan en mi amor, en que guarden mi palabra, porque de esa manera yo permanezco en el amor del Padre. Por eso es que permanecer en el Señor no es simplemente algo externo, algo superficial, algo que yo diga, bueno, yo ya pertenezco a esta iglesia, del punto de vista humano, del punto de vista local. No. Tiene que ver con algo constante, con una intencionalidad de nuestro corazón de buscar al Señor en una forma permanente. Y con el hecho de que Dios está constantemente hablándome a mi vida. Y al hablar a mi vida, me está llenando de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y yo respondo a eso ¿con qué? Con obediencia. De eso se trata todo lo que está diciendo. ¿Y cuál es el fruto de esto, de permanecer en el amor del Señor? Porque vimos que había una promesa en cuanto a permanecer en la palabra, o mejor dicho, que las palabras permanezcan en nosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. Y ahora también hay un mandato, permaneced en mi amor. Y luego hay una consecuencia que viene
como una, digamos, una promesa que viene como consecuencia de permanecer en el amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra vez es una pequeña frase con pocas palabras, pero con una profundidad tremenda. Miren lo que les dice. Estas cosas os he hablado, lo que recién le está hablando. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Ese es mi propósito. Que, ahora, no cualquier gozo, que mi gozo esté en vosotros. Que mi gozo esté en vosotros. ¿Vemos alguna parte en las Escrituras donde el Señor no experimentó el gozo? Siempre, aún en los momentos más difíciles. Aún en la amargura de su alma cuando estaba orando en Getsemaní, luchando en oración delante de Dios por lo que venía, ¿recuerdan? Aún en eso el Señor mantuvo su gozo. Porque el gozo del Señor es permanente, así como su amor es permanente. Y entonces, ¿qué está diciendo? Mira, si realmente tú permaneces en mi amor, ustedes permanecen en mi amor, entonces, guardando mi palabra, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vuestro gozo será cumplido. Esa es la promesa. Para que vuestro gozo sea cumplido. Y hermanos, bien sabemos que el gozo y la satisfacción de un creyente no pertenece a este sistema de cosas. Bien sabemos que nada que hay en el mundo puede satisfacer plenamente el corazón de un creyente. El corazón de un creyente solo se satisface con el Señor. Y entonces el gozo de Cristo debe ser nuestro gozo. Quisiéramos entender mejor, sondear mejor estas verdades, pero nos quedamos hasta ahí porque no podemos más que rasgar la superficie. Para que mi gozo esté en vosotros. Qué maravilla, lo mismo pide después en el capítulo 17 en la oración. Para que mi gozo esté en ellos. Hermanos, tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Al estar unidos a la vid, tenemos todo, absolutamente todo. No necesitamos nada más fuera de Él. No necesitamos tener grandes logros en esta tierra. No necesitamos el reconocimiento de los hombres. No necesitamos esa satisfacción orgullosa y egocéntrica por tener alguna cosa que hemos conseguido, porque todo lo tenemos en Cristo. Y eso no lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo, eso lo hemos recibido por gracia. Y esto alimenta nuestro corazón. Y esto nos dice que aún en la aflicción y en el dolor que podamos enfrentar, el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Y esto nos dice que aún en los momentos más duros y difíciles que enfrentemos, vamos a pedir, vamos a orar y el Señor nos va a dar. Cuando pedimos conforme a su voluntad, cuando la palabra del Señor mora en nosotros. Dos exhortaciones. Que la palabra del Señor mora en nosotros, que significa permanecer en Él, y que el amor de Cristo mora en nosotros. O permanecer en su amor es sinónimo de permanecer en Él. Y dos promesas, que nuestras oraciones van a ser respondidas y que el gozo nuestro va a ser cumplido. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que lo que es obvio, que es evidente, que no somos capaces de poder llegar a toda la profundidad de tu palabra. ¿Cómo podríamos entender que el Dios eterno viniera y se sometiera al tiempo y al espacio? ¿Cómo podríamos entender que ese Dios nos amara como nos ama en Jesucristo? ¿Cómo podríamos entender que con el mismo amor, Padre, que tú amas al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros? Son cosas tan profundas, son verdades tan extraordinarias, pero que tú nos has dado el privilegio, Señor, de entenderlas hasta donde tú has querido.
estamos gozosos y estamos satisfechos y estamos agradecidos porque tú has querido compartir estas verdades con nosotros. Esto, Señor, anima a nuestra oración y esto también nos anima, Señor, a enfrentar las dificultades. ¿Por qué? Porque tú nos darás lo que necesitamos y porque también tú, Señor, vas a poner tu gozo en nosotros todo el tiempo y ese gozo va a permanecer para siempre. Bendice a mis hermanos. Gracias. Gracias una vez más por ese amor inescrutable que tú has manifestado en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.